¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Aquí vamos a entrar al tercer módulo del segmento anterior llamado Últimas Tecnologías y su utilidad. Yo soy la doctora Ana Beatriz Medina Pérez y estoy en compañía del maestro, el doctor Eduardo Viteri. ¿Qué tal? Buenas Vamos, noches. Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches a todos. Arrancamos, ¿cierto? arrancar. Perfecto, pues vamos a iniciar. La modalidad de este bloque tenemos eh, 5 conferencias y al final la mesa redonda, si te parece muy bien, Eduardo, Perfecto. lo hacemos de esta No, manera. perdón, Perfecto. habíamos quedado en que íbamos a discutir cada conferencia inmediatamente. Entre una y otra. Bueno, perfecto, sí, 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 no había quedado muy claro para mí. Pues bien, muy bien, entonces vamos a iniciar. Si te parece bien, presenta al primer ponente. claro, con todo gusto, mi buen amigo José Miguel Varas. Lo conozco desde la cuna casi. Y, y cierto, y hemos mantenido esa amistad y obviamente un gusto verlo crecer. Y nos va a tratar sobre manejo actual del astigmatismo en cirugía de catarata y todo en 5 minutos. José Miguel, es todo Bueno, tuyo. muchas gracias Ana Beatriz y Eduardo por la introducción, por la invitación, Oscar también. Encantado de estar aquí y espero que puedan ver la pantalla única con la presentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, si vamos a hablar del manejo actual del cristalino, del manejo del astigmatismo en la cirugía de catarata, pues de entrada no hablaremos del manejo antiguo de las formas antiguas de la cirugía de catarata. De lo que hablaremos es de el umbral para considerar una estrategia, porque eso es una pregunta que frecuentemente se hace, es decir, desde qué momento consideramos corregir el astigmatismo. La otra es tener en cuenta la proyección del cambio del astigmatismo a medida que pasan los años en los pacientes y a cuánto le cambian en promedio a los pacientes. Tal vez la más popular de todas las estrategias del manejo, que es con los lentes intraoculares tóricos, y también las alternativas incisionales que tienen su espacio. Así que cuando hablamos del umbral, se sabe que por estudios con personas voluntarias se les pide que hasta a partir de qué cilindro empiezan a notar el deterioro de la calidad visual. Y hasta 0,50 de astigmatismo es imperceptible en la mayor parte de las personas. Lo que quiere decir que a partir de 0,75 es cuando uno debería considerar el astigmatismo total del sistema óptico de cada ojo, ¿de acuerdo? Y también podemos decir, bueno, más adelante miraremos por qué es más benigno dejar a un paciente con la regla y no contra la regla, ¿ok? Pero la palabra clave es 0,75 es cuando uno empieza a considerar la corrección. Sé que el otro punto importante es lo de entender lo del cambio del astigmatismo y es que hacia los 50 años empieza la inversión del astigmatismo y esto se debe tomar en cuenta porque a medida que pasan los años el astigmatismo empieza a cambiar. En esta gráfica que está aquí a la derecha, ustedes pueden ver que el punto rojo representa el astigmatismo promedio en las personas jóvenes de 20 a 30 años. Y a medida que aumentan en sus décadas, pasa del color naranja al verde, del verde al celeste y finalmente el celeste a este azul oscuro, que representa el grupo de las personas de más de 60 años, en donde el astigmatismo ha sufrido esta deriva hacia el astigmatismo contra la regla. Entonces, si una persona se opera hacia los 50 años, uno sabe que al menos en los siguientes 20 años va a esperar un cambio de aproximadamente hasta una dioptría en contra de la regla, que es el cambio natural. Ahora, creo que decir que la primera estrategia y la más popular de todas, que sean los lentes tóricos, pues no es ningún secreto. Y de los lentes tóricos hay dos grandes grupos, los pseudofáquicos, que son los lentes tóricos tal como los conocemos, y los poliseudofáquicos, que son los lentes de tipo add-on, los que se pueden poner posterior a la cirugía de cataratas para corregir esos residuos. Es fundamental que con los lentes tóricos la medición de las queratometrías sean muy precisas, muy seguras,
para poder hacer un cálculo adecuado. Es decir, de nada sirve tener una fórmula magnífica si la fuente no es buena. Entonces uno se apoya de varias fuentes queratométricas para tener una medida muy correcta. Esto debe ser hecho de una manera muy meticulosa. En lo particular, en el calculador personal mío, yo uso hasta 4 fuentes queratométricas para ver si hay coherencia entre las cifras y saber que uno puede esperar un mejor resultado. Cuando no hay coherencia entre la queratometría, que es el factor más importante, los resultados no son normalmente tan predecibles. Sabemos por muy buena publicación de nuestro amigo Jonathan Lake que cuando se pone como benchmark el residual de 0.5 dioptrías y uno calcula ciertos parámetros como el astigmatismo, la cantidad de personas que quedan con un astigmatismo de menos de media dioptría, el astigmatismo residual total, la agudeza visual, la independencia de anteojos y la calidad de vida, en esta revisión sistemática de la literatura con su correspondiente metaanálisis, demuestra que el rombo finalmente se inclina siempre hacia que los resultados favorecen el uso de los tóricos en todas las métricas estudiadas. Y también sabemos que tenemos el recurso de los lentes pseudofáquicos, los de add-on. Sin embargo, hay unos modelos como este en particular que tiene el inconveniente, como ustedes pueden ver, este paciente se puso su lente poliseudofáquico y como ustedes pueden ver las marcas del lente se han rotado. Y a pesar de rerotar el lente y orientarlo en la dirección correcta, yo creo que se ve mejor aquí si les remarco esto, la primera gráfica indica la rotación que sucedió espontáneamente. La figura de la mitad lo que muestra es la corrección al eje adecuado y la tercera foto finalmente otra vez una rotación de este lente a un meridiano inadecuado. Quiere decir que es un lente que no constituye una buena estrategia si la mitad de los lentes rotan y no son estables en el tiempo. Y esto pues bueno está también respaldado por la literatura. Como curiosidad que no tiene nada que ver con el astigmatismo, aquí se puede ver muy bonito cómo migran las perlas de Elschnig y todos estos sinsitios de células epiteliales, pero me disculpo de salirme del tema, pero pues las fotos se registran muy bonitas a lo largo del tiempo en este paciente. Otra alternativa de los lentes poliseudofáquicos es usar los lentes de tipo fáquicos, es decir, se los usa en pacientes pseudofáquicos, pero se usan lentes fáquicos y en eso se puede usar el Artisan tórico para casos grandes y también se puede usar lentes como el ICL en pacientes pseudofáquicos, así que son dos alternativas que cada cirujano puede preferir o según los costos o la comodidad con la que se sienta cada cirujano o los parámetros que el paciente permita. Y la otra alternativa es el manejo incisional. Y del manejo incisional hay, llamémoslo así, dos grandes grupos que son las arqueadas limbares y las otras son las arqueadas corneales. Las limbares son las clásicas que se hacen periféricamente y las corneales generalmente las más modernas hechas con el láser de femtosegundo. Hace muchos años que yo dejé de hacer esto por la menor precisión con la que uno puede esperar los resultados. Y algo que no se habla mucho, pero no solamente es de la precisión, sino la estabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, si estas incisiones pueden dar un resultado como para poder compartir a los 3 meses, probablemente muchos años después o algunos sufren involución cuando son muy pequeñas y las otras continúan funcionando de la manera como lo hace una queratotomía radial con el tiempo. Luego uno no quiere inestabilidad. Esta es la otra variante de las incisiones arqueadas, que son las de femtosegundo, y traigo a colación en particular este caso porque fíjense que por mucho femtosegundo que se use, uno puede finalmente poner el centraje de estas incisiones arqueadas fuera de la línea de visión, lo cual genera pues un astigmatismo irregular que no viene al caso para sumar más dificultades a un paciente que se le puede solucionar de otra manera tal vez un poco más precisa. Y otra cosa que a mí me llama la atención del manejo incisional es algo que si uno sabe que la cirugía de catarata puede cursar con resequedad posoperatoria, es muy plausible pensar que también las incisiones favorecen el ojo seco
Entonces uno no quiere cortar más la córnea para hacer secciones de los nervios, y hay estudios que también encuentran que las incisiones se acompañan de mayor resequedad, aunque el paciente se recupere 6 meses después u 8 meses después. Hay una molestia posoperatoria adicional que debe ser tomada en cuenta. Así que, en conclusión, el manejo del astigmatismo en la cirugía de catarata siempre debe ser considerado después de hacer el cálculo del lente tórico, no una asunción precálculo, sino realmente es después de hacer el cálculo, teniendo en cuenta que todos los pacientes podrían necesitar un tórico hasta que uno no lo compruebe. Procurar que el residuo sea con la regla, por el asunto que siempre se prefiere que el peor error que se pueda cometer es que si queda con un residual con la regla pequeño, con el paso de los años este podrá disminuir. En cambio, si ese residuo es contra la regla, uno sabe que eso es más proclive a aumentar. Sabemos que preferiblemente el uso de los lentes tóricos es la manera más precisa, pero eso no quiere decir que sea la única. Lo que se puede decir es que tiene ventajas sobre las incisionales. Y se puede preferir la poliseudofaquia, en donde la cirugía corneal no está indicada. Es decir, hay pacientes que se operaron inclusive de una manera relativamente temprana de catarata con un lente tórico, pero porque tenían queratocono. Entonces, las alternativas refractivas con excimer láser o con otro método corneal no son factibles, entonces la poliseudofaquia entra a tener indicación. Y recordar que las maniobras o la córnea siempre pues empeoran el ojo seco. Y esa es la globalidad de la impresión de cómo pienso que debe ser el manejo y el enfoque de la corrección del astigmatismo en general. Así que como vamos a hacer algo de discusión, pues mejor lo hacemos de una vez, ¿verdad? No al final, como habíamos quedado. Sí, de una vez. No sé si el doctor Eduardo Viteri tenga algún comentario. Y bueno, en principio totalmente de acuerdo. Un resumen excelente, José Miguel. Yo tal vez en algunos casos yo no soy muy inclinado al uso de los calculadores tóricos, sobre todo en astigmatismos bajos, porque yo me guío más bastante por la refracción en pacientes, sobre todo en pacientes que son parafacorefractiva, ¿no? No sé qué opinas tú de eso, pacientes. Efectivamente, en pacientes que tienen el cristalino transparente, yo también me guío por la refracción, pero como un mecanismo check. ¿Qué quiero decir? Le calculo el astigmatismo interno individual de ese paciente tomando en cuenta su refracción. Entonces, ya que conozco la queratometría y conozco su refracción, yo esperaría que el astigmatismo interno sea aproximadamente de 0.65, 0.70. Entonces, si todo armoniza, nuevamente la base de datos con la que tengo el respaldo es con la córnea, ¿no? Entonces, pero no se puede dejar de observar la refracción. Excelente. Muchas gracias, doctor José Varas. A continuación, bueno, por obvio de tiempo, vamos a pasar al siguiente ponente. Y es un honor para mí presentar al doctor Eduardo Viteri, que nos va a presentar el tema experiencia en el manejo de la trifocalidad. Bueno, sí, muchas gracias. En realidad aquí no vamos a hablar mucho de cifras, el tiempo es muy limitado y voy a tratar de transmitir de una forma condensada cuál ha sido mi experiencia en la trifocalidad, principalmente en esta época donde es muy común, desde que arrancamos a trabajar, regresamos a trabajar con las medidas de distanciamiento y protección por el COVID, los inconvenientes que tienen los pacientes presbitas acentuados por el uso continuo de mascarillas, los lentes que se les empañan, el uso más intensivo de computadores que dificulta y produce problemas ergonómicos en personas con multifocales. No se diga en personal de salud que si debe proteger sus ojos con este tipo de
artefactos, pues, y tienen que además utilizar ayuda para presbicia, pues se ven muy limitados. Esto ha venido a cambiar bastante las necesidades y la actitud de las personas al empezar a trabajar nuevamente cuando volvimos después de los primeros meses en que estuvimos cruzados de brazos. Yo pensé que la cirugía refractiva y la facorefractiva se iba a demorar mucho en regresar, y mi experiencia fue opuesta, y probablemente ahora podrán comentar si también ha sido la experiencia de ustedes. Lo que más rápido volvió fue la cirugía refractiva y la facorefractiva, y muchísimo interés de los pacientes en resolver su problema de presbicia, bien sea usando multifocales, que es lo que nos vamos a enfocar ahora, o utilizando monovisión. Y entonces, pues, cada vez además en los últimos años han proliferado los lentes multifocales e incluso una nueva clase de lentes como son los monofocales EDOF, y creo que es momento oportuno para destacar que no tengo un interés económico, ningún conflicto de intereses en el tema a presentar. Esto nos pone en un conflicto a veces de tratar de poner orden o tomar decisiones frente a tantas alternativas. Y existe pues, lo que se ha estudiado ya bastante, que es la paradoja de en inglés, paradox of choice, o la complejidad que existe para tomar decisiones cuando hay muchas opciones para escoger. Cuando hay pocas opciones para escoger, como cuando empecé a implantar lentes intraoculares, solo teníamos una marca para escoger. Después había 2 marcas, pero todos eran monofocales. Las decisiones eran muy fáciles. ¿Se pone lente o no se pone lente intraocular? A medida en que fueron aumentando las opciones, escoger cuál lente intraocular implantar o se vuelve más difícil, especialmente si tratamos de hacer una toma de decisiones conjunta con el paciente. A veces para los oftalmólogos es difícil identificar las diferencias entre los lentes, para los pacientes es mucho más difícil. Entonces, pues siempre recordar, vale la pena establecer cuáles son las necesidades prioritarias de cada paciente y tratar de hacerlo de una forma eficiente. El share time actualmente para mí se ha vuelto en un screen time. Y yo trato de hacer en la mayoría de mis pacientes, antes de que lleguen a la consulta, hago una preconsulta virtual donde converso con ellos sobre este tipo de cosas, de manera que cuando llegan a la consulta, el share time ya se va a ver muy reducido. Los pacientes ya tienen una idea muchas veces de cuáles son sus problemas, y a veces ya tienen su diagnóstico, bien sea con nosotros o con otras personas. Y entonces ya podemos irlos orientando, y cuando llegan a la consulta ya están en medio camino de la toma de decisiones. Porque obviamente la conversación presencial es un factor de riesgo en época de COVID, ¿no? Así que tratamos de agrupar los tipos de lentes cuando la persona, su preferencia o mayor necesidad es visión próxima o visión intermedia o visión lejana. Y pues también tenemos que decidirnos otros factores a considerar, las distintas plataformas actualmente existentes, con cuál nos sentimos más cómodos, con cuál tenemos experiencia. Pero en mi opinión personal, yo trato de no utilizar muchos modelos de lentes. No soy muy novelero para el momento de escoger los lentes. Si me va bien con un lente, trato de aumentar mi experiencia y con ese tipo de lentes para lograr optimizar constantes, porque no son lentes de alto volumen, al menos en mi práctica. Entonces trato de tener la mayor experiencia posible con el menor número de modelos posible. Otras consideraciones, obviamente, al momento de escoger el lente, aparte de la trifocalidad, es si el paciente requiere un lente asférico, si el paciente tiene o no astigmatismo. Ese astigmatismo, si es irregular, pues está contraindicado un multifocal, y la posibilidad de comorbilidades oculares.
Y actualmente los lentes EDOF, de los cuales hay nuevos modelos también, o los monofocales plus o de foco extendido, nos dan una opción adicional para manejar casos con comorbilidades o astigmatismos irregulares. Obviamente la disponibilidad local también manda, no podemos querer implantar un lente si ese lente no está disponible o no tiene un buen servicio en nuestro medio. Finalmente, las condiciones económicas son ineludibles. Hay personas que van a ponerse pues lo que alcanzan a cubrir sus recursos. Y de esa manera hemos pasado ya en esta paradoja de escoger las distintas opciones, ¿cierto? Vamos a ir ya de evitar tener tantas opciones, y entonces ya nos vamos a sentir más cómodos al estrechar el espectro de lentes con los cuales vamos a mostrarle a la persona. Al momento de tomar la decisión, procuramos, al menos yo procuro que no mostrarle todo ese espectro, sino ir tomando las decisiones de un aspecto a la vez. No mostrarle todas las alternativas juntas. Alguna vez un experto en toma de decisiones nos decía que nos hacía el ejemplo del vendedor de zapatos. Dice, el vendedor de zapatos no le dice, escoja cuál es el zapato que usted quiere, sino que empieza a preguntarle al cliente sobre que escoja entre dos cosas, no entre tres cosas. Primero le pregunta si quiere un zapato negro o café, si el zapato, si es una dama, si lo quiere con taco o sin taco, luego si lo quiere abierto o cerrado, y entonces va en este árbol de decisiones siempre dándole dos opciones, no tres. Cuando la experiencia y los estudios muestran que si usted le da a una persona tres opciones, las posibilidades de que tome una decisión caen violentamente. Es decir, ofrecerle a una persona más opciones la confunde, le crea incertidumbre, angustia, y la reacción de muchas personas es que se echan para atrás, no toman ninguna decisión. Entonces muestre siempre dos opciones máximo. En conclusión, hay múltiples opciones de lentes intraoculares multifocales. Importantísimo individualizarlas según las necesidades del paciente. Recordar que en épocas de crisis van a ocurrir dos cosas. Una, las personas van a evitar, hay una aversión a la toma de riesgos. Y al momento de tomar una decisión sobre algo que no se conoce, como por ejemplo cuál es el mejor lente que le van a implantar, hay inconscientemente una asociación entre precio y calidad. Y entonces generalmente las personas van a buscar la mejor calidad. Entonces no hay que tenerle tanto temor al mayor precio. Y también que las personas en épocas de crisis, al momento de tomar decisiones, se van a polarizar, se van a ir por los dos extremos. Entonces van a irse o por lo mejor de lo mejor o por lo más barato. ¿Por qué lo mejor de lo mejor? Porque piensan que van a disminuir sus riesgos, o o están en una condición tan compleja que no quieren utilizar más recursos de los mínimos indispensables, y entonces se van a ir por la opción más económica. Y lo que se diluye, lo que se pierde, es lo que está en la mitad. Finalmente, lo que les decía, siempre presenten solamente dos alternativas. Pues si pueden tener muchas alternativas, pero preséntenlas siempre de dos en dos. Y de esa manera creo que vamos a combatir de mejor manera la presbicia. No sé qué opinan. Hemos pasado de discutir de hace 10 años de las indicaciones, creo que hemos aprendido a las indicaciones, y ahora estamos más bien aprendiendo a ver cuáles son las opciones, y de manera simplificada, como lo dices tú, Eduardo. Sí, yo lo que he visto es que también antes sigue habiendo mucho temor en ciertos oftalmólogos por la implantación de estos lentes,
pero da una gran diferencia el tiempo que uno les dedica a explicarles, pero sí acotar, como bien nos dices muy bien, Eduardo, acotar las opciones para dirigirlos a lo que nosotros creemos que puede ser mejor para ese paciente. Y pues bueno, hasta este momento no he tenido que explantar ningún lente intraocular de este tipo porque no estén tan cómodos los pacientes. Sí, pues sí, eso ha sido, yo creo que sí he tenido, yo empecé con lentes multifocales hace muchos años y claro, empezamos como todo, el péndulo, ¿no? Inicialmente nos pasamos a definir cuáles son los límites, hasta dónde se puede estar uno cómodo, pero en los últimos años realmente no he tenido que explantar lentes. Exacto. Pues muchísimas gracias, Eduardo. A continuación, pasamos a la ponencia también es un honor presentar al doctor Luis Escaf, que nos va a hablar de beneficios de la corrección óptica con lentes de rango extendido. Bueno, buenas noches nuevamente. Qué bueno compartir con Varitas y con Eduardo y David este segmento. Y yo voy a presentarles el lente Vivity L2 de Alcon. Y antes me quiero detener en esta diapositiva que miremos bien una persona de 50 años, que es la rayita verdecita que ven arriba, ve bien a todas las distancias, ¿no? De día y de noche. Después pasamos a un lente de una persona de 50 años, que es la verde un poquito más oscura. No sé por qué no me sale el marcador. Vean ustedes que esa persona ya tiene presbicia, de cerca no ve bien, pero visión intermedia y lejos ve bien de día y de noche. Si nos pasamos al lentecito amarillo, que es un paciente que le han implantado un lente monofocal, no tiene buena visión de cerca, pero de lejos ve muy bien y no tiene problemas nocturnos. Si nos pasamos para un foco extendido, que es el amarillito más pollito, vean que tiene una visión cerca, no como el de 25 años, pero intermedia y lejos bien y no tiene efectos nocturnos. Si vemos un trifocal como el tipo Panopti, vean que el Panopti tiene muy buena visión de cerca, una intermedia un poquito aceptable y de lejos ve bien, pero tiene problemas de disfotoxia y la visión nocturna complicada. Entonces, me parece muy interesante esa diapositiva para que la tengan en cuenta. Y yo les voy a hablar del Vivity, ¿no? El Vivity es el L2 de Alcon y estas son las características que tiene, básicamente resaltadas algunas, están montadas en la plataforma de Acrisoft IQ, que ya tiene mucho tiempo en el mercado, y su tecnología se basa en frente de onda. Rescatable de esta diapositiva, que actualmente en Colombia tenemos cilindros de T3, T4 y T5 y esfera de más 15 más 25, y próximamente nos anunciaron que tenía para tóricos T2 y T4. Eso es básicamente. Pero lo interesante de esta tecnología X-Wave de Alcon es que ustedes ven ahí dos suaves elementos de transición en su superficie, que ellos dicen que estiran y trasladan el frente de onda, lo que crea un rango de foco extendido. Bueno, aquí ven ustedes, esta es de una cirugía nuestra, el círculo externo mide 200 micras de ancho y tiene una micra de altura. Es como un sobresalto que engloba el elemento 2, que es una zona central de 1.8 milímetros. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta porque es muy ancho comparado con otros lentes, y eso quiere decir que tolera mucho el descentramiento. Y tiene una tercera área que es el área refractiva asférica. Para entender un poquito mejor esto, yo le he comparado cuando dicen que estas dos elevaciones, el anillo este que tiene externo, tiene una micra de alto y que elonga o atrasa el frente de onda
comparamos esto cuando vamos en la carretera y vemos un policía acostado y nos detenemos porque para no dañar los muelles del carro. Pero en la parte central no hay ningún atranque. O sea que la luz o el frente de onda viaja más rápido por ahí y se le adelanta al retraso de la luz que entra por allá. Eso contribuye a que se forme un embudo y eso es lo que hace que sea eficiente en cuanto a intermedio y cerca. Y la parte de lejos está en la parte verde esta que se nombra en el... Esto es una explicación muy a lo latino, pero es una forma de entenderlo. Y vean ustedes cómo el monofocal tiene una sola longitud de onda o un solo franja de luz, pero para la distancia el intermedio no lo tiene, o muy poquito, y en el cerca ya no existe. El Panopti tiene 3 focos, el intermedio tiene el de lejos, intermedio más o menos y de cerca bueno. En cambio, el BBT tiene una sola línea de frente de onda en un solo, que no tiene los focos, y eso es lo que hace que no tenga tantos fenómenos disfotóxicos. Aquí están las curvas de desenfoque que ustedes todos conocen, no me voy a detener en eso, solamente en la de BBT, que la de arriba es un monofocal que tiene muy buena sensibilidad de contraste, mejor que la del BBT, pero el BBT tiene una mejor profundidad de foco y lo que hace que tenga una mejor agudeza visual. Y el lente acomodativo, que yo creo que ese es el futuro, les voy a mostrar nuestra experiencia temprana con BBT. Este es un estudio clínico retrospectivo con un seguimiento máximo de 7 meses y mínimo de 1 mes. Intervinieron 2 cirujanos, mi persona y el doctor Bartolomé Valdemarín. Evaluamos 45 ojos, todos con cataratas, 34 bilaterales y un solo ojo en 11 pacientes. Se implantó BBT como primera opción. No aplicaban para lente trifocal Panopti. Todos los pacientes fueron conscientes de que tenían que usar anteojos para cerca. La refracción fue realizada por optómetras refractivos que no solamente hacen el autorrefractómetro, sino que hacen esquioscopía, porque en todos estos lentes difractivos, premium, trifocales, no es tan confiable el Fronter. La recolección de datos fue realizada por otros profesionales diferentes a nosotros. Y esta es nuestra experiencia. De los 45 ojos, el 13 o el 30% son BBT tórico y el 70% son no tóricos. El paciente de menor edad fue de 23, el de edad promedio fue 62 y el otro de 77. Todos los pacientes, todos fueron realizados en 3D la cirugía y se recalcula el lente, siempre se recalculamos el lente a pesar de que sea una biometría óptica con el hora para mejorar el poder y el eje en la cual vamos a colocar el tórico. Y tenemos en cuenta las actividades que hace la persona. Si es administrativo, que si es pensionado, ama de casa, profesional de salud, médico, que si es arquitecto. Y este estudio más que todo es para caracterizar cuáles son los pacientes para este tipo de lente. ¿Qué escogimos? Pacientes que tengan distancia alfa o ángulo alfa mayor de 0,5. Aberración corneal elevada, que no aplica para un lente trifocal. Glaucoma sin alteración del campo visual. Alteración retinal tipo Drusen o tipo de alteración del epitelio pigmentado. Cirugía refractiva previa, tenemos algunos casos. Ectasias corneal, queratocono frustro con que tengan algo de ortogonalidad o que el astigmatismo no sea tan regular. Y pacientes con uveitis ya resuelta, ¿no? Y esto es la agudeza visual sin corrección que obtuvimos. El 95% de los pacientes obtuvo una visión entre 20/20 y 20/40. Aquí están incluidos por la SIC. La visión intermedia es muy buena. Vea que el 100% sin corrección tuvo una visión entre J1 y J2. De cerca, ya esto comienza a patinar un poquito. Voy a quitar aquí, espérate Eduardo,
que no veo el porcentaje porque no me dejas ver. Bueno, total es que si sumamos 5, 15, 28, casi el 80% están entre J1 y J4. O sea que solamente un 5% obtiene una visión de J1. Y eso porque de pronto es el bilateral que se deja un ojo neutro y el otro le dejamos un poquito miope. Pero si los analizamos individualmente, de pronto esto baja. La agudeza visual con corrección, 100% de lejos, 20-30, 20-20, 20-30, intermedia ya sube a 100%, y de cerca, con corrección, J1, J2 y J3 ya mejoran al 100%. Refracción posoperatoria general, donde incluimos tanto los tóricos como los no tóricos, tenemos que el 93% está entre más o menos 0,50. El cilindro en más o menos 0,75 y el equivalente esférico en el 85% entre más 0,25 y menos 0,75. Resultados posoperatoria con VVT no tórico, o sea que solamente en la esfera. Igual parecido al anterior, el 96% está en más o menos 0,50. Aquí más o menos parecido también al anterior. Y aquí también, si vemos el equivalente esférico, el 85% está en más o menos 0,50. Resultados postoperatorios con VVT tórico. VVT tórico, ¿no? La esfera igual está en el 100% en más o menos 0,50. Cilindro, el 66% está en más 0,25 menos 0,75 y el equivalente esférico está en 90% más 0,25 menos 0,75. Esta plataforma la tiene el ORA, que nos permite, nos informa o nos muestra, independientemente de nosotros, esta plataforma se alimenta con el Verion, después uno mete los datos refractivos postoperatorios y ellos les mandan estas gráficas. Estos no son exactamente todos estos pacientes porque no hemos separado los pacientes, pero nos da un estándar. Este es aquí, por ejemplo, tenemos 65 pacientes nuestros previos para ver la distribución de ese astigmatismo preoperatorio y aquí vemos esta otra como en el postoperatorio el astigmatismo refractivo tiene menos dispersión. Refracción de pacientes posoperados con córneas atípicas. Córneas atípicas son queratotomía radial, LASIK, hipermetrópico, miópico, queratoconos, y los resultados no son malos. El 87% está en más 0, menos 0,50, el cilindro entre 0 y menos 0,75 y el equivalente esférico está en 82%. Esta gráfica es muy importante porque una cosa es el astigmatismo queratométrico y otro es la refracción posoperatoria. Entonces, tenemos que el 3% tenían astigmatismo queratométrico preoperatorio entre 2 y 1,50. El 25% de los pacientes tenían un astigmatismo preoperatorio queratométrico entre menos 1,50 a menos 1 y bajó al 9% de ese mismo astigmatismo. O sea que saltamos de un 25 a un 9. En queratometría entre menos 1 y menos 0,50 teníamos el 34% de los pacientes. El cilindro refractivo bajó al 25%. Y aquí yo no veo, pero creo que es el 68%. Entonces, entre menos 0,50 y 0, el 38% de los pacientes tenían eso preoperatorio, pero refractivamente subió a 68%. Para mí esta diapositiva es muy diciente. Entonces, en las conclusiones que nosotros de este trabajo, revisando la literatura, hay muy pocos trabajos publicados sobre VVT, solamente hay 9 en total, 2 son artículos, casi los 2 son pagados por la industria, por Alcon, y los otros son póster que coinciden en las conclusiones que nosotros vamos a obtener. El objetivo del trabajo
es tratar de caracterizar los pacientes candidatos en este lente en particular y definir un patrón para una mejor selección del paciente, porque todavía no se sabe a qué paciente hay que ponérselo. Hay un limbo ahí. El lente intraocular Vivity en este grupo de pacientes operados se obtuvo una buena agudeza visual de lejos e intermedia sin corrección y excelente con corrección. Para la visión cercana, la gran mayoría de los pacientes, casi que todos, necesitó corrección adicional entre 1 a 1,25 dioptrías. Sería interesante comparar Vivity con otro EDOF del mercado y más interesante compararlo con un trifocal, porque el primer estudio que hizo Alcon comparó el Vivity con un monofocal que realmente a mí no me parece como muy acertado, pero bueno. A pesar de que no se investigó profundamente a los deslumbramientos, ningún paciente se quejó de ellos. En conclusión, esta corta experiencia nos ha demostrado que el Vivity es un buen lente para visión lejana, visión intermedia, pero para cerca no podemos considerarlo un lente para corregir presbicia. No le gusta mucho a Alcon que yo diga esto, pero esa es la verdad. Esto es lo que tengo que mostrarle. Me gustó mucho lo que dijo Varas. Para mí, todo paciente tiene astigmatismo hasta que no se demuestre lo contrario. Eso, y también lo que dice Eduardo, que no todos tenemos la posibilidad de tener todos los lentes, ni hay tantos pacientes para tantos lentes. Uno debe concentrarse en 1, 2, 3 pacientes, en 1, 2, 3 lentes, que domine uno y manejarse en ese rango, ¿no? Eso es lo que tenía que comentarles. Muchas gracias. Sí, muy bien, Lucho. Realmente tu experiencia es grande. Yo he tenido oportunidad de poner unos cuantos y la verdad es que el manejo de las expectativas me parece a mí que es muy importante, no sobre ofrecer, pero la satisfacción de los pacientes en los que yo he implantado es altísima. Pero yo trato de ponerlo con algo que sea práctico, que todo el mundo lo conozca. O sea, si yo le digo, si usted va a estar contento con poder ver su WhatsApp, este lente es para usted. Pero si usted necesita ver algo mejor que su WhatsApp, este lente no es para usted. Sí, a estos pacientes hay que decirle claramente que van a tener que usar gafas. Así es una corrección pequeña. Inclusive con monovisión. Algunos tengo con monovisión, pero no es que yo haya tirado a hacer monovisión, que han quedado así, ¿sí? Pero se podría con una monovisión, ¿no? Ahora, ¿qué te digo? Estos pacientes, para mí este es un lente monofocal plus, porque es que realmente eso es, estoy pasando los pacientes que le ponía un monofocal, lo estoy pasando para este lente, pero los pacientes aptos para una trifocalidad que necesitan ver bien de cerca, intermedio y lejos, es decir, me quedo con el trifocal puro, Panotti o cualquiera que sea. ¿Y has tenido oportunidad de comparar, digamos, yo sé, tal vez no un estudio, pero tu percepción con los otros monofocales plus del mercado? ¿O no? No he tenido, pero sí he conversado con algunos otros que han puesto mucho de la competencia de Johnson & Johnson en Heinz, que me dice que es muy bueno y el precio es 5 veces menos que el Vivity, ¿no? Que no entiendo por qué vale lo mismo, pero esas son las políticas de la compañía y que por supuesto no las comparto, pero no soy yo para poner las políticas de ellos. Claro. Ahora presentaron en estos días el Synergy de Johnson & Johnson. Lo presentaron estos días nuestra amiga Filomena con Ernesto, que es una combinación entre un difractivo y un EDOF. Entonces, pero de todas maneras es un difractivo y produce halos, porque ahí mismo lo dijeron halos del 19-20%. ¿Sabes qué me llama la atención? Que lo he notado, que este lente, como el centro tiene 1.8 milímetros, que son 1800 micras, ningún lente tiene este disco central tan grande. Tolera muy bien el descentraje. Porque en estos días vi un paciente que había operado, me quedó descentrado porque de pronto tiene el ángulo alfa muy grande y me quedó descentrado y el paciente, yo no le dije nada, pues por supuesto,
pero lo comparé un ojo con otro. ¿Cómo se siente, doctor? Me siento muy bien. ¿Para dónde va esto? Si nos hubieran dicho desde el 80 que salieron los lentes monofocales, porque ahora se está cerrando el círculo. Arrancamos con monofocales y ahora nos están hablando de un monofocal plus. Si nos hubieran presentado este lente hace 20 años, como está ahora, nos hubiéramos evitado problemas con todos estos difractivos y todo, ¿no? Sí. En mi concepto, esto viene apuntando al lente acomodativo que antes de 3 o 4 años lo tenemos en el mercado. Ojalá. Sí, sí. Mi impresión es que sí está a una escala un poquito más de mejor visión próxima, el BBT que el Lighthands. El Lighthands me parece que no se queda un poquito más corto para la visión de cerca. Sobre todo que el Lighthands, por lo que yo he estudiado, no tiene ninguna área de transición en su superficie. No. Es que le aumentaron la aberración esférica, ¿no? Le aumentaron, le hicieron un tratamiento para aumentar la aberración esférica negativa y eso le da un poco más de profundidad de foco. Bueno, yo creo que el tema es muy interesante, pero yo creo que el tiempo se nos vino encima, así que Oscar, nuestro anfitrión, bienvenido. Y el tema indudablemente fabuloso, completamente vigente, y les mando abrazo a todos, nuevamente gracias en esta ocasión a mi queridísimo Eduardo Viteri y a mi queridísima Betty Medina, y por supuesto nuevamente refrendo a Lucho y a todo el equipo de este bloque. A mí me toca hablar con respecto a cirugía 3D en catarata, todo un tema polémico. Indudablemente, no tengo ningún interés comercial, así que siempre es importante regresar al pasado. Y en el 2016 tuve la fortuna de participar con grandes amigos, entre ellos Lucho, acá en la Ciudad de México, con mi queridísimo maestro Alfonso García López, con Abel Ramírez, con Leti Arroyo, con Santiago García Arroyo, con Elías Seidman. Empezamos a desarrollar el prototipo de lo que en aquel entonces era True Vision y operamos las primeras cirugías de catarata en México con este device, utilizando 2 monitores y de una manera casi hechiza, porque era una cuestión empírica. Teníamos 2 monitores, uno lo pueden ver ahí en el slide, teníamos ese monitor pequeño a menos de 1 metro y teníamos otro de 70 pulgadas a 3 metros. Entonces había delays, o ahora se le llama latencia, y teníamos que ajustar todo lo que era estereopsis, brillo, la iluminación del microscopio, en fin, era todo un tema, pero que sin duda alguna nos dejó mucha enseñanza porque han pasado todos estos años para llegar a lo que a continuación quiero compartirles. Y antes de pasar a esa experiencia personal y grupal, pues hay un trabajo de Clark de los años de 1990, que es una revista de astronomía, en el que sabemos que no podemos llevar y transpolar la resolución del ojo humano a un nivel de píxeles, sino tenemos que hablar de minutos de arco. Sin embargo, con este trabajo de Clark, él hizo un algoritmo matemático en el que estableció equivalencias relativas. Y él puso sobre la mesa de discusión que el ojo humano tenía una resolución de 576 megapíxeles de forma aproximada. Si esto lo comparamos con una pantalla que está en Liverpool, Palacio de Hierro, de 4K, ahora hay de 8K, pero de 4K, pues es muy inferior, 8.29 megapíxeles. Sin embargo, hay que recordar que el ojo humano, la fisiología de la resolución visual, no es equivalente a una fotografía, sino es equivalente más bien a una videocámara que está en movimiento y que tiene una zona central específica de resolución. La fobia, en ese mismo trabajo de Clark, llega a la conclusión que tiene una hipotética equivalencia de 7 megapíxeles dentro de un área de 2 grados, lo cual ya estamos hablando de un aspecto de equivalencias entre una pantalla plana 4K y el ojo humano. Pongo aquí algunos ejemplos de cirugía que por supuesto no podemos poner en 3D por obviedad de razones, pero dejo 4 conceptos que rigen al microscopio de tercera dimensión, en este caso con la tecnología de Ingenuity de la casa comercial Alcom. Son 4 principios básicos: la resolución, la estereopsis, el brillo y el contraste. Y algo que aprendimos ahora en estos 5 años es que antes no sabíamos dónde sentarnos con respecto a la pantalla. El día de hoy lo tenemos muy, muy claro. Y la distancia idónea de la cabeza del cirujano a la pantalla
de televisión es de 1.1 metros y podemos jugar un poquito con ello, 1.0, 1.2 metros dependiendo del cirujano, pero más o menos ese es el rango para poder evitar que tengamos artefactos no deseables en la apariencia de la pantalla y que tengamos una estereopsis correcta. De la misma manera nos dimos cuenta que la luz del microscopio ya no teníamos que subirlo al 100%, sino más bien a nivel digital, a nivel de software, nosotros podíamos ajustar el brillo y así de esa manera hacer una cirugía más cómoda para el paciente. De la misma manera, tenemos este otro ejemplo en el cual este caso clínico con este tipo de cataratas que con una córnea, que yo le llamo una córnea tristón, en donde el epitelio está ya edematizado desde antes de empezar. Este tipo de devices, de microscopios 3D, tienen filtros y específicamente este filtro amarillo permite que el cirujano pueda ver de una manera mucho más clara la capsulorhexis en lugar de subir la potencia de la luminosidad del microscopio. Pero siempre insisto, o sea, no es lo mismo ni va a tener el mismo peso estadístico la opinión individual a la opinión colectiva, a la opinión grupal. Así que nos dimos a la tarea en el servicio de segmento anterior del Hospital de la Luz de evaluarnos cómo nos sentíamos con la tecnología tridimensional, con este equipo que acabo de mencionar de Ingenuity. Y aquí hay que dejar muy claro, es decir, metimos todas las cataratas indistintamente el grado de complejidad, operamos todos los profesores, los fellows, residentes, metimos cirugías y estuvimos ahí. Algunos nos enganchamos muy rápidamente a la tecnología, otros se tardaron más, algunos les gustó mucho la estereopsis inmediatamente, pero no tanto el brillo, a otros les gustó más el color, pero no tanto la estereopsis, y fueron moviendo la pantalla. Cada cirujano movió su pantalla basado en el criterio de 1.1 metros y siempre alineado la cabeza del cirujano con el centro de la pantalla. ¿Cuál fue la calificación en este sistema de puntaje? Lo que hicimos fue calificar esas variables que ustedes pueden ver ahí del 1 al 5 y en sus criterios de calificación. Y los 4 criterios a evaluar fue la estereopsis, la resolución, los detalles finos y la iluminación. Como podemos ver en la sumatoria, en el promedio, vemos que fue una calificación muy alta, es decir, esta calificación ya es después de la curva de aprendizaje. Algunos cirujanos tuvieron una curva de aprendizaje de una sesión quirúrgica, un par de pacientes operados. Otros les llevó más tiempo, algunos se marearon, algunos tuvieron cefalea, decían después del procedimiento, pero luego conforme fue avanzando la curva de aprendizaje, todos se lograron acoplar perfectamente al sistema. Y lo que sí llegamos a un consenso de manera unificada es que esta plataforma definitivamente es la mejor plataforma para enseñar de forma colectiva en un programa de entrenamiento para microcirugía de catarata. Indudablemente el aprendizaje en hospitales escuela con este tipo de tecnologías es indiscutible. Y indistintamente el día de hoy, en el 2021, y con esto concluyo, tenemos 2 opciones de microscopios para poder hacer nuestra factomultiplicación. El análogo clásico que todos conocemos o el tridimensional. Y me parece que cualquiera de las 2 decisiones es correcta el día de hoy. Sin embargo, algo que es imposible de evitar, de decir que va a ocurrir, pues es lo que ya ha ocurrido, lo que está ocurriendo el día de hoy en otras áreas de las especialidades médicas, que es la cirugía robótica. Es inevitable que en cirugía de catarata va a ocurrir y para poderse montar ese barco, la única manera es poder estar alineado y entrenado con los microscopios en tercera dimensión. De otra manera, no va a ser posible. Si esto va a llevar mucho tiempo, si como dicen algunos, se requiere demasiados años para esto y no nos va a tocar, yo opino lo contrario, pero al final la moneda está en el aire. Así que muchas gracias por su atención y sé que estamos sobre el tiempo, mi querida Betty, Eduardo, Lucho. Muchas gracias. Sí, yo quiero hacer un comentario, perdón, que yo me inicié con esto, precisamente estuve en MIRA, que es el centro quirúrgico de Oscar hace unos años, hace como 4 o 5 años, y ahí tuve la oportunidad de primera vez de operar un caso que, por supuesto, no fue el mejor para mí porque estaba aprendiendo. Pero desde ese entonces me enganché en la tecnología y todas mis cirugías de catarata, inclusive las cirugías de pterigio y de chalazo, los opero con esta tecnología. Y lo que tú decías, la enseñanza es espectacular. Es decir, todo centro de formación, en lo posible, debía tener acceso a esta tecnología. La ergonomía, porque no sabemos
las estadísticas de cuántos cirujanos tienen problemas de cervical. Prolonga la vida del cirujano porque la imagen es mucho más grande. Lo digo por mí. Yo tuve unas cataratas espectaculares que me quitaron una visión impresionante y yo operaba con el Unity y no me molestaba. Una vez me tocó operar con microscopio y ahí me di cuenta que no estaba viendo bien. Y ahora no sé, Oscar, si tú tienes el nuevo software que me lo pusieron hoy, que muestra los parámetros del FACO. Hoy lo estrené. Ah, pues maravilloso. Te envidio. Esta tecnología es maravillosa. Podríamos hablar mucho porque es un tema de debate. Muchos están a favor, otros no tanto. Pero la moneda está en el aire, como lo digo. Yo creo que es un tiro que hay que aventarnos. Y para los que nos dedicamos a hospitales escuela, es un must. O sea, definitivamente una vez que se engancha, ya tienes esa sala quirúrgica. A los feros y los residentes los incluyeron dentro del programa para que vayan socializándose. Y los de retina ni se diga, ellos están felices con esta nueva tecnología. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar Ruiz. Le pedimos a la doctora Cris Mendoza que ponga su presentación, por favor. Cristina Mendoza nos va a hablar de femtosegundo, una herramienta valiosa en catarata. Muy bien, pues rápidamente, por la cuestión del tiempo, vamos a hablar de otro tipo de tecnología que para muchos de nosotros es una herramienta muy valiosa, para otros es simplemente como un lujo. Sin embargo, bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los usos que actualmente tiene el láser de femtosegundo. Tiene muchos, acá les menciono algunos, en los que ustedes pueden ver desde cristalinos subluxados, cámaras estrechas, cataratas duras, córneas con antecedente de cirugía refractiva para realizar cualquier tipo de capsulotomías, etcétera. Adentrándonos un poquito más en el uso del láser de femtosegundo, pues vamos a poner algunos casos clínicos que voy a poner rápidamente y, por ejemplo, hablando de la cámara estrecha, podemos ver, este paciente es un paciente que hubo una complicación posterior a una cirugía de glaucoma y la córnea estaba sumamente opaca y lo que tuve que hacer, porque ustedes pueden ver lo estrecha que estaba la cámara anterior, es construir mi capsulotomía con el femtosegundo. La córnea sí estaba opaca, pero me permitió el tratamiento y gracias a esto pude extraer la catarata que era hidratada, más hidratada que dura, y se pudo resolver. Este paciente se hidrató esa catarata secundaria al procedimiento que se le realizó de glaucoma y como podemos ver, nos puede servir mucho en este tipo de pacientes, cámaras estrechas y con un compromiso visual no tan importante, pero siempre tendremos la certeza de que tenemos una capsulorhexis circular continua, bien construida, obviamente si recuperamos el flap completo. Otro uso que para mí es increíble es para el manejo de cristalinos subluxados. En este caso, como podemos ver, nosotros podemos mover nuestra capsulotomía, podemos modificar el diámetro de la misma y al construirla podemos sujetar la bolsa o cargarla y así poder realizar nuestra facomulsificación sin menos complicaciones. El hecho de tener una capsulorhexis de un diámetro adecuado, de un diámetro mayor, porque en este tipo de pacientes se tienden a construir capsulorhexis muy pequeñas y eso dificulta más la cirugía o incluso puede acabar en afaquia. También ya no es un impedimento la cirugía refractiva previa porque ya se cuentan con interfaces para córneas planas y córneas curvas. Y acá simplemente les quiero presentar el caso de una queratotomía radiada. Yo en estos pacientes no hago las incisiones con el femtosegundo, lo único que hago es tratar el núcleo y con eso ahorro energía, ahorro ultrasonido, mi córnea se maltrata menos y así el resultado visual al día siguiente o en los siguientes días posteriores a la intervención pues son muy buenos. Y en donde también le he encontrado mucho uso es en las cataratas duras, en las cataratas con núcleos de una dureza importante. ¿Por qué? Porque lo que hace no es fracturar, sino es pretratar el núcleo y gracias a esto
te permite que las maniobras, tanto tus chops directos, ocupando un chop horizontal o un chop vertical, puedan ser mucho más fáciles de realizar, que la cantidad de energía que utilices para destruir la catarata sea mucho menor. Y simplemente acá quiero ponerles el ejemplo, vean cómo este núcleo está previamente tratado, vean cómo la catarata se destruye mucho más rápido, tiene marcados los cilindros. Este es un patrón que nosotros hemos estado utilizando, probamos muchos y este es el que nos ha dado mejores resultados. Vean cómo se parte la catarata mucho más rápido y de forma importante. Realizamos el año pasado con una de nuestras becarias, la doctora Mónica Conde, un protocolo de catarata dura y en el cual encontramos que sí hubo una diferencia significativa en el CDE promedio. Realizando una cirugía, fue un solo cirujano el que realizó ambas intervenciones y vemos como si hay una diferencia significativa en el CDE y en el tiempo total de ultrasonido promedio de las cataratas abordadas de forma convencional versus las cataratas abordadas con láser de femtosegundo con un pretratamiento. En este caso, pues podemos ver dos vertientes. Mucha gente cree que el femtosegundo fue algo que llegó y ya va de bajada. Muchas personas podemos pensar que se ha convertido en una herramienta que, si bien es cara, es una herramienta muy útil, que buscando los casos especiales y teniendo los recursos puede hacer la diferencia en la rehabilitación de un paciente. Es una tecnología ya que tiene muchos años, cada vez se le encuentran nuevos usos, es una herramienta costosa pero valiosa y por la experiencia que hemos tenido en el hospital no la recomendamos en pacientes con rubiosis, con cataratas totales hidratadas, con desinserciones zonulares mayores a 200 grados y con gerontoxones muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Muchas felicidades. Nos apasiona mucho la nueva tecnología. Y pues bueno, creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo. No sé si tengas algún comentario, Eduardo. No, pues sí, esto da para una hora de seguir hablándolo y a favor y en contra, pero el tiempo nos ha, sí, inexorable el reloj y cumplimos con nuestro anfitrión. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias, Oscar, felicitaciones. Gracias, Beatriz. Esperamos que la próxima vez sea la repetición del evento de Puebla, inolvidable. Esperamos vernos pronto todos en algún lugar. Claro que sí. Pues dejamos los micrófonos. Agradezco también a todos los participantes y dejo los micrófonos con la doctora Cristina Mendoza y el doctor José Varas y el doctor David Flicker.